También damos la bienvenida a cada pastor que está aquí entre nosotros, a cada líder congregacional y también a los diáconos. Amén. Amén. Aleluya, nos vamos a gozar en grande en el día de hoy, aprendiendo muchas cosas que son necesarias. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, Alfredo de la Cruz. Dios les bendiga, hermanos. Inmediatamente vamos a arrancar con esta primera conversación que tendremos. Pero permítame presentar a Frankelly González, porque todos lo conocen. Él es nuestro director nacional de Escuela Bíblica. A propósito de Escuela Bíblica, recuerden que del 2 al 4 de abril será celebrado en el instituto, en el salón de conferencias Diego. Alguien me dijo, no, ya no le vamos a decir así, pero yo no sé cómo decir, así que ese mismo que ustedes conocen, el pintado de verde, el viejo. Entonces ahí vamos a estar durante esos días. Hay buenos invitados que van a compartir la palabra de Dios. Así que esperamos sinceramente contar con su presencia. Vamos a la Biblia, hermanos. En Hechos, capítulo 6, ustedes ya conocen esta porción bíblica, solo la voy a leer en ocasión de que hablaré acerca de las señales de advertencia y pasos de intervención con relación a valga la redundancia, la relación pastor-diácono. Nosotros vamos a ver, yo no voy a hablar de diáconos exactamente, sino de la relación entre pastores y diáconos, y sobre todo mostrándolo desde la perspectiva de la prevención. Por eso vamos a ver cuáles son las señales que pudieran indicar que esa relación se está deteriorando o no está bien. Pero es bueno recordar el escenario primitivo donde nació esta idea del diaconado. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Estoy leyendo en Hechos capítulo 6, a partir del 1 hasta el 7. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué bueno. Esta parece que fue una medida bastante acertada, porque trajo bendición a la iglesia naciente. Fíjense, hermanos, el tema de los diáconos es un tema importante, sobre todo porque desde un buen tiempo para acá los diáconos han dejado de ser, como aquí al principio, digamos que simples repartidores de comida, y se han convertido, y bien que sea así, en personas que tienen mucho que ver con la marcha de la congregación, con la administración del liderazgo y con la administración de las estrategias
no solo con la administración económica, sino también con todo el planteamiento de la gestión de la congregación. Por esa razón es muy importante que estemos hablando aquí de que entre diáconos y pastores tiene que haber por necesidad una buena relación, porque si no, eso va a traer daños importantes. Dicho sea de paso, a veces los daños son irreversibles cuando eso no se remedia adecuadamente. Y fíjense que en el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo y da el perfil de un obispo, digamos, de un pastor, fíjese que luego cuando da el perfil de los diáconos, las diferencias son ninguna. Es decir, las mismas características que debe tener un obispo son las mismas características que debe tener un diácono o una diaconisa, lo que significa que estamos muy de acuerdo con quien piensa que ambos niveles de liderazgo tienen que tener la excelencia que la palabra de Dios demanda y exige. Entonces, vamos a decir a modo de introducción que la estructura de liderazgo en la iglesia local, que ustedes tienen unas notas por ahí sobre eso, pues vamos solo a clarificar algunas ideas. Específicamente esa relación entre pastores y diáconos constituye, escuche esto y si usted quiere subrayarlo, constituye uno de los pilares fundamentales de la salud de la iglesia. Si pastores y diáconos no tienen una buena relación, la salud de la iglesia está siendo seriamente afectada, pero también la vitalidad de la congregación. Como bien se establece en Hechos 6 y en 1 Timoteo 3, estos oficios están diseñados para operar en una especie de simbiosis de autoridad espiritual y servicio práctico. Sin embargo, la historia eclesiástica y la experiencia contemporánea demuestran que estas relaciones son frágiles y que son susceptibles de deterioro debido a la propia fragilidad humana y a veces también debido al pecado, a la falta de comunicación y también debido a presiones ministeriales que a veces se dan en el interno de las congregaciones. De manera que cuando la relación entre el pastor y el cuerpo de diáconos se fractura, el impacto que reverbera a través de toda la congregación, resultando a menudo en, anote esto, confusión, división y un testimonio dañado ante el mundo. Muy bien, estamos de acuerdo. Entonces estoy en la parte introductoria del párrafo número 2. Está bien, yo puedo trabajar con esta, no hay problema. Vamos a ver. Bueno, pues déjenme entonces terminar esta partecita y luego vamos a ir entonces a la parte 1 y ya voy a seguir con ustedes la tienen ahí, para que no tengamos confusión alguna. Pero fíjense, hermanos, lamentablemente muchas iglesias ignoran las señales tempranas del conflicto, interviniendo solo cuando ya la crisis es pública o es irreversible. La teología de la restauración nos impulsa a no ser pasivos ante la desunión. A la menor señal de desunión hay que intervenir, porque eso no lo podemos permitir nosotros como cuerpo de Cristo. Entonces, este documento justamente nos orienta, nos va a dar algunas orientaciones acerca de cómo lidiar con eso y vamos entonces a ir a la primera parte. La parte 1 habla de señales de advertencia. ¿Tienen ese título? Señales de advertencia. El deterioro relacional rara vez ocurre de la noche a la mañana. A ver, se ubican ahí. Página 5. Página 5 de 21. Muy bien. Repito, el deterioro relacional rara vez ocurre de la noche a la mañana. Generalmente sigue una progresión predecible de hecho. Entonces, identificar en qué etapa se encuentra su iglesia es crucial
para determinar el nivel de intervención que es necesario. Y vamos a ver, primero, señales tempranas. Lo pusimos con un semáforo, ¿verdad? Si hubiera estado impreso a color, lo ven ahí con un semáforo. ¿Y cuál es las señales tempranas? El nivel amarillo. Todo el mundo sabe que el amarillo nos indica, oye, precaución, precaución. Hay una señal que te dice, hay peligro, precaución. En esa etapa, el conflicto es mayormente interno y sutil. ¿Usted tiene la palabra sutil? ¿Verdad que sí? Suavecito, pero está ahí. Y hay señales. Y eso es lo que tenemos que ver e identificar. La funcionalidad de la iglesia continúa, pero el gozo en el servicio ha comenzado a evaporarse. Recuerden, hermano, que para mí una señal inequívoca de salud, sobre todo en el liderazgo y en el servicio, es el gozo que hacemos la cosa. Aleluya. Si nosotros tenemos que ir a una reunión a remolque por deber, porque es obligado, eso no anda bien. Entonces el gozo, esa alegría, esa satisfacción que ha de producir estar en la participación, es una muy buena señal. Pero cuando eso comienza a deteriorarse de manera sutil, de manera suavecito, entonces esa puede ser una señal. Entonces requiere atención pastoral inmediata para evitar la escalada. Entonces ahora vamos a ver 4 asuntos importantes a tomar en cuenta. Primero, comunicación superficial. Escuche bien. Las conversaciones se limitan estrictamente a la logística. ¿Quién abre el templo? ¿Cuánto costó la reparación? Evitando así temas pastorales o de visión. ¿Entienden eso, mis hermanos? La conversación se da, pero de manera superficial. Hablamos de cosas muy superficiales. No hablamos de cosas más profundas, que ahí es posiblemente donde está la situación. Entonces, lo primero es que la comunicación se da, pero de manera superficial. No hablamos de cosas fundamentales y puntuales. Cuando entre diáconos y pastores no hay una comunicación profunda, esa es una señal a tomar en cuenta. Segundo, reuniones densas. ¿Usted ha estado alguna vez en una reunión densa? Bien, reuniones densas, presencia de silencios incómodos. Fulano, ¿cuál es tu opinión? Yo no tengo opinión. O sea, tenemos que fijarnos en eso. Esas son señales, ¿cierto? Entonces, lenguaje corporal, brazos cruzados. Cuando usted ve a una gente en una reunión con los brazos de esta manera, hay problema. Ya. Y por favor, no de rienda suelta a su imaginación. Ya. Entonces, también cuando hay prisa para terminar la reunión. Oiga, yo tengo un compromiso, yo necesito que lo que sea que vayamos a tratar otra vez, muchachos. Todo eso te dice a mí que hay una situación que está jodiendo. Tercer, triangulación inicial. Un diácono habla con otro diácono sobre el pastor, o el pastor se queja de un diácono con su esposa, y en lugar de hablar directamente con la persona involucrada, ese es parte del problema. A veces la queja se la damos a otro, aquí a lo mejor no deberíamos dar. Cuando eso ocurre, eso también es una mala señal de que hay deterioro en la relación pastor-diaconal. Y lo cuarto, yo me imagino que esto ustedes saben que es muy común a veces que se dé, y es reunirse después de la reunión. Y hay gente que no dice lo que tienen que decir en la reunión, pero lo dicen en esa reunión que hacen afuera. Y eso es una desgracia, ¿eh? Ya. Pequeños grupos conversan en el estacionamiento inmediatamente después de la reunión oficial. Si usted detecta alguna de estas 4 señales en su congregación respecto a pastores y diáconos, préstele atención, porque algo no está bien. Ahora, vamos a ir un poquito más al fondo y vamos
a pensar ahí tienen un cuadrito, estoy todavía en la página 5, comportamiento observable y un ejemplo específico. A ver, evitación. Ese es un comportamiento que indica que hay problemas en la relación. ¿Cómo se manifiesta? El pastor o el presidente de diáconos posponen reuniones regulares citando agenda llena repetidamente. ¿Entendió? Una reunión que debió darse, pero la postergamos. ¿Y cuál es el argumento? No, mira, es que está en cumpleaños, que la vecina cumpleaños, que tú sabes, esa vecina mía no puedo yo dejar de ir al cumpleaños. Eso es mentira. Porque no queremos unir con ese asunto. Porque sabemos que en esa reunión se va a dar la situación. Esa es una señal. La otra, sarcasmo. Uso de chistes de doble sentido en las reuniones para expresar descontento sin hacerlo oficial. Alguien plantea una cosa. A ver, un sarcasmo. Bueno, pues ya fulano resolvió todo. Ya fulano resolvió todo. Falta ahora que nos digan las cuentas dónde está ese dinero para hacer eso. Es que yo no estoy de acuerdo con la propuesta, mi niño, pero dígalo de otra manera. No de manera sarcástica, porque eso realmente es ofensivo. A ver, retención de información. No compartir detalles completos sobre planes futuros o estados financieros por olvido. Que por supuesto, eso de olvido a veces no es más que una táctica. Hermanos, si usted como diácono se entera de una situación, no se quede con esa información como que es suya, ¿verdad que no? Porque si le interesa el liderazgo, es conveniente que usted la comparta. Yo sé que hay a veces situaciones que se dan que hay que ser muy cuidadoso en la forma en que se comparte la información, pero definitivamente cuando usted ve una serie de secretos, ese secretismo que se empodera tanto de los pastores como de los diáconos, ahí está habiendo una situación anómala. Bien, entonces esos son las señales en amarillo. ¿Ven qué tal las señales en naranja? A ver, o yo me equivoqué, las señales que mencioné son ¿qué? Son en naranja. Alerta. El conflicto es ahora evidente para el liderazgo y empieza a filtrarse a la congregación. Fíjense que hasta aquí el problema solo está entre pastores y diáconos, pero ya cuando llegamos aquí, el conflicto comienza a llegar a la congregación. Eso significa que la confianza está rota, se ha roto de manera significativa y requiere mediación interna y un alto intencional en las actividades normales para abordar el problema. Ojalá que ninguna junta oficial esté en esa etapa, pero es necesario que estemos listos a lidiar con eso. Y aquí hay también 4 asuntitos que debemos ver. Primero, cuestionamiento de motivos. Se asume lo peor de las intenciones del otro. ¿Por qué el pastor quiere cambiar el horario? ¿Tú sabes por qué? Es porque él quiere quedarse viendo el juego de la cosa del clásico. Un día acabo de trabajar. Comienzan a cuestionar los motivos. Y a lo mejor el pastor también lanza su ráfaga cuestionando el motivo de un diácono o del otro. Ven, esa ya es una fase peligrosa. Sabotaje sutil. Acuerdos tomados en reuniones que no se ejecutan. Los diáconos pueden retrasar la aprobación de fondos o el pastor puede ignorar la sugerencia de los diáconos sistemáticamente. Sabotaje. Y yo pregunto, hermanos, ¿ustedes saben que eso se da? Sí, eso se da lamentablemente. Por eso estamos aquí hoy. A ver, formación de bandos. Estas son cosas mayores. Se utiliza un lenguaje de nosotros contra ellos. Los nuevos miembros son sutilmente reclutados para apoyar una postura y falta de respeto. Interrupciones constantes en las reuniones, tono de voz elevado, dialogar tarde, delegar tarde, llegar tarde, crónicamente,
como una muestra de desdén. Todos esos comportamientos, ya cuando la cosa llega ahí, significa que hay una situación grave que hay que atender, pero todavía no se queda ahí la cosa. Todavía tenemos señales críticas. La unidad de la iglesia está ya de hecho comprometida, pero aquí la cosa se vuelve peor. El testimonio público está en riesgo. La intervención externa es casi obligatoria para evitar una desunión, una división formal. Entonces aquí viene, primero, confrontación pública, discusiones abiertas durante reuniones de negocios o incluso durante el servicio de adoración. Yo espero que ustedes nunca hayan visto eso, pero lo cierto es que hay cosas de estas que se dan. Ultimátums, amenaza de renuncia masiva de diáconos o amenaza de despido hacia el pastor si no se cumplen ciertas demandas. Guerra financiera, retención de diezmos por parte de líderes o bloqueo de salario pastoral. Esta a mí me parece una bastante impía, porque yo no vivo para el pastor ni para nadie, yo vivo para Dios. Pero hay gente que hace eso. Hay iglesias que nosotros sabemos que ha habido ese tipo de situación, gente que se encarga de promover un ambiente que enrarece evidentemente la relación. Y lo último en esta escalera es la politización de la membresía, campañas telefónicas o visitas a miembros para informarles de lo que supuestamente es la verdad, pero que no es más que un chisme o lo que sea, y ya usted sabe lo que se forma ahí. Las asambleas de Dios están intentando, por ejemplo, en este momento, que cuando un pastor deba ser evaluado, anteriormente usábamos el famoso plebiscito, pero el plebiscito se prestaba ¿a qué? A esta técnica de la politiquería. 2 o 3 líderes convencían a medio mundo de que ese pastor había que sacarlo. ¿Por qué? Porque es calvo. Bendito sea Dios. Y desde cuando ser calvo o no ser calvo es una mala señal. No. Ahora se ha desarrollado una ficha evaluatoria donde hay 7 dimensiones, hay 34 preguntas o ítems, y la gente entonces dice, mira, yo creo que mi pastor está bien aquí tiene 1, aquí tiene 4, aquí tiene 5. Y bueno, al final decimos, ok, pastor, mira, tú estás bien en general, pero mira, hay un área aquí donde tu congregación entiende que tú debes mejorar. Eso es más justo, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, este tipo de politización no le conviene para nada al pueblo de Dios. Pero ahí están las señales. Miren cómo vienen descendiendo hasta llegar aquí a las partes más críticas. Ahora bien, le proveo en el material de una tabla que es una especie de diagnóstico de autoevaluación, como para que uno la aplicara a una junta de pastores y junta de diáconos, y vamos a ir haciendo estas preguntas solo para mostrarle cómo funciona. A ver, afirmación, y se respondería con sí o no. 1. Oramos juntos, pastor y diáconos, genuinamente, antes de discutir negocios. Pero esa es una muy buena señal. El que pastores y diáconos orasen antes de entrar en una discusión, porque no son los negocios nuestros que vamos a ver, son los negocios del Padre. Ya, existe tensión visible cuando entramos a la sala de reuniones. A veces sí, pero lo que quiero decir es que usted ahora con esta pequeña encuesta usted puede hacer un diagnóstico. A ver, siento libertad de expresar desacuerdo sin temor a represalias o a ira. Hay a veces en juntas que uno no tiene como la libertad de expresarse, pues alguien puede molestarse. Número 4, hay temas tabú que sabemos que no debemos tocar para evitar explosiones. Bien, si ese fuera el caso, entonces estamos evaluando. A ver, número 5. He escuchado a líderes hablar mal de otros, líderes con miembros de la iglesia. Número 6. Las decisiones tomadas en grupo son respetadas y apoyadas públicamente por todos.
Mire, es importante que los que forman parte de juntas directivas entendamos lo siguiente. Se vota y se aprueban las cosas por mayoría, ¿cierto? Si yo no estoy de acuerdo, lo que nos dicen las reglas parlamentarias, que podemos decir que conste ahí en acta que yo no estoy de acuerdo, si usted quiere hacer eso, pero una vez que algo se aprueba, ¿qué debemos hacer? Hay que apoyarlo. Entonces, eso es bueno tomarlo en cuenta. Me entero de noticias importantes de la iglesia por rumores antes que por los canales oficiales. Hay un historial de pastores anteriores que sabieron mal de esta iglesia. Yo conozco una congregación que ya lleva como 5 pastores y siempre los malos son los pastores. Y yo me atreví a preguntarle a alguien, ¿y tú crees? Perdónenme las damas, pero cuando una dama lleva 5 maridos, ella no puede decir que los hombres son malos. O cuando un hombre lleva 5 mujeres, pues yo creo que hay algo que debe estar funcionando mal. Ok, entonces no. Cuidado con eso. 9. El pastor ve a los diáconos como aliados, no como obstáculos. Número 10. Los diáconos ven al pastor como un guía espiritual, no como un empleado contratado. 11. Hemos tenido reuniones desde donde se ha alzado la voz con ira. 12. Se cuestiona frecuentemente el uso del dinero o del tiempo del pastor. Número 13. Hay familias influyentes que parecen tener más poder que el liderazgo oficial. Hay iglesias donde ese es un problema, ¿verdad? Entonces es un tema. Disfrutamos de tiempo de compañerismo no relacionado con el trabajo de la iglesia. Yo quiero recomendarle a los pastores, no siempre se reúna para tratar cosas. Reúnase de vez en cuando para hablar. Reúnase de vez en cuando simplemente para conversar y confraternizar. Amén. Eso es saludable. Bien. Y número 15, he pensado en renunciar a mi cargo debido al ambiente actual. Ese pudiera ser un pequeño cuestionario que aplicara a una junta oficial con su pastor y pudiera orientar acerca de cómo anda la relación interna. Y bueno, ahí le dejo la manera de interpretar eso. Ahora, vamos a la parte 2. Causa raíz más común, las causas más comunes. Número 1, ambigüedad de roles. Estoy en la página 100. Ambigüedad de roles y expectativas. A menudo, el conflicto surge no por maldad, sino por confusión. ¿Son los diáconos administradores del edificio o son ministros de misericordia? ¿Es el pastor una especie de CEO o un maestro de la palabra? Cuando un diácono cree que su rol es supervisar al pastor, ¿qué le parece? Como si se tratara de una junta directiva secular de una empresa y el pastor cree que los diáconos son solo ayudantes prácticos, entonces evidentemente ahí va a haber un problema. Entonces, confusión de roles. A ver, el pastor tiene su función y los diáconos tienen su función. Hermano, si no tiene claro eso, es bueno que busque a alguien que lo oriente para evitar que esto se dé. Que repito, a veces no es por maldad, sino simplemente porque no se tiene conciencia del rol. ¿Qué dice Hechos 6, 2 al 4? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué aclararon los apóstoles? ¿Cuál era el rol de los diáconos? ¿Y cuál era el rol de ellos? El rol de nosotros es la palabra y la oración. El rol de los diáconos es tal y cual. Entonces, esto es muy importante. Segundo, diferencias de visión ministerial. El pastor puede tener una visión de crecimiento agresivo, cambios en la adoración, alcance comunitario, mientras que el cuerpo de diáconos puede priorizar la preservación de tradiciones, la estabilidad financiera, el cuidado de miembros antiguos. Sin una visión unificada, cada decisión se convierte en una batalla por la dirección del barrio. ¿Qué les parece? Hermanos, ahí hay que ponerse de acuerdo acerca de qué realmente es lo que vale, lo que importa, para que no nos pase como a una iglesia de un compañero mío, que por poco lo sacan del pastor porque él cambió unos muebles que habían atrás, que tenían ahí desde la fundación de esa iglesia,
Y él entró y entendió que, un hombre joven, y se da cuenta, entendió que era bueno hacer un cambio. Ahora ustedes saben que las iglesias, algunas tienen pantallas, y a veces hay algunas que tienen toda una plataforma. Pero eso requiere cambio, ciertamente. Las 3, 5, 6 butacas que están atrás no nos ayudan. Bueno, pero a veces eso crea conflicto. Entonces, hermanos, hay que tratar de hablar, hay que tratar de ponerse de acuerdo. Una recomendación que se le hace a los pastores es no hagan cambios muy rápido, porque van a encontrar dificultades con aquellos que han sido parte de lo que se tiene ahí. Y eso ni modo, eso no hay que... Claro, nunca debe pasar lo que pasó en una iglesia que relata el hermano, este hermano que escribe un librito que se llama Autopsia de una iglesia muerta. Y entonces resulta que esa iglesia se dividió, y oigan por qué se dividió por un púlpito de madera ya prácticamente con carcoma. Y hubo un grupo que se llevó el púlpito, que dijo que ese púlpito era, así que se fue. No duraron 2 años por allá, pero se fue. Señores, es una pena que una iglesia del Señor tenga tan poca sabiduría como para dividirse por un púlpito viejo. Pero hay cosas extrañísimas que se dan. ¿Por qué? Porque a veces hay conflictos entre la visión del pastor y la visión de los diáconos. O sea, que hay que trabajar esto. Número 3, heridas no resueltas del pasado. En muchas iglesias el nuevo pastor hereda los conflictos del pastor anterior. Los diáconos que fueron heridos por un líder autoritario en el pasado pueden reaccionar con desconfianza defensiva ante el nuevo liderazgo. Incluso si este es benigno, esto se conoce como trauma sistémico congregacional. Y es verdad, hay congregaciones que han sufrido mucho a manos de pastores anteriores. Y cuando uno llega, el pastor nuevo hereda parte de eso. Esa puede ser parte de la raíz del conflicto. Hermanos, hay que diagnosticar eso y hay que trabajarlo de manera apropiada. Número 4, falta de rendición de cuentas. Esto es un tema que yo creo que en la Asamblea de Dios hay que seguir trabajando. Cuando el pastor no rinde cuenta de su tiempo o sus decisiones, hermanos, mire, perdónenme que le hable de mí, pero decía Nietzsche, es el hombre que tengo más cerca. Mire, yo no hago ninguna salida de la congregación sin informarlo. Mi gente sabe que yo estoy aquí. ¿Saben por qué? Porque yo no tengo derecho a pedir cuentas si yo no doy cuenta. Entonces, a veces hay pastores que no sé qué tienen en la cabeza respecto a lo que son, pero hay pastores que creen que son... No. Y claro, hay diáconos que creen que son fiscales. Y entonces ese también es un problema. Entonces necesitamos trabajar este asunto. La cuenta tiene que ser mutual. Yo agradezco enormemente el respeto que creo recibir de mi junta, por ejemplo. Ningún diácono se mueve sin decirme, pastor, mira, no voy a estar el domingo porque voy a salir con la familia, lo que sea, o tengo un viaje profesional. Y yo agradezco eso. Yo no lo demando, yo no lo exijo, pero tal vez como yo lo doy, lo ofrezco sin regateo, a lo mejor lo recibo de la misma manera. Hermanos, yo les recomiendo que hagamos esto, que demos cuenta sin dificultad alguna. Entonces, por favor, que Dios nos ayude con esto. Número 5, influencia de líderes informales. A veces el conflicto en la mesa de liderazgo es un reflejo de expresiones externas. Yo no sé si ustedes saben que hay líderes externos que influyen. Sí. Que influyen. Entonces ellos no están en el liderazgo, pero como alguien dijo, dirigen desde abajo o dirigen desde afuera. Y esto hay que saber manejar. Por ejemplo, un donante importante, un patriarca, una matriarca de la iglesia o un ex líder puede estar ejerciendo presión sobre los diáconos para que se opongan al pastor. No, lo que pasa es que esos muebles que estaban allá atrás lo doné yo. Y este vino a quitar. Y hoy a mí le generan un problema a los pastores sin necesidad. Entonces, cuidado, juntas oficiales, cuiden esto, tengan cuidado. Nadie puede venir a influir de ese modo. No, señor, eso hay que frenarlo. Número 6, celos y competencia espiritual. Aunque rara vez se admite, los celos ministeriales son reales, ¿cierto?
Un diácono con dones de liderazgo o enseñanza puede sentirse opacado por el pastor, o un pastor inseguro puede sentirse amenazado por un diácono muy amado por la congregación. ¿Me equivoco, hermano? Entonces, oiga esto. Creo que hace un año atrás, un año y medio, yo le dije a los hermanos, a los líderes, dije, vamos a dar un curso de acompañamiento pastoral. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser tan ingenuo para suponer que yo soy el único que pastorea. No. De hecho, hermanos, hay gente en la congregación que le tiene tal vez más confianza a un diácono o a otro líder que a mí. Hay cosas que antes de llegar a mí, primero llegan seguramente a ese otro líder. Entonces, miren cuál es la idea. Yo dije, yo quiero enseñarlos para que ustedes aprendan a pastorear, a acompañar a la gente. Ahora les voy a pedir algo. No se aparezca en la casa de un hermano y decirle a usted, mire, estoy aquí visitándote porque ese pastor de nosotros no tiene tiempo para nada. Pero usted sabe que esa malicia, ¿y qué hace eso? Eso socava la autoridad del pastor. No. Si usted va a presentarse a la casa de alguien, si usted va a acompañar a alguien, diga, yo estoy aquí en representación del liderazgo pastoral de la iglesia. Y yo te estoy acompañando. Claro, que no le pase como me pasó una vez, que yo envié la directiva de damas a visitar a un hermano. Y dijo la hermana, es una anciana ya con ciertas dificultades. Y dijo, oigan, esto es lo que me ha mandado él. Él me ha mandado a la directiva de damas. Oiga eso. Y le dijo, suerte que las hermanas saben, así que no le tomaron ni cuenta. Eso es un anciano. Entonces después yo fui allá y digo, ¿qué fue? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Dice, no, pastor, que quería verte. O sea, el punto es que uno tiene que manejar de manera sabia todo este proceso. Entonces, ahí están las posibles causas. Ahora vamos con la parte 3, me parece que esta es la última, y son los pasos de intervención. Hermanos, si hay algunos problemas de estos que hemos mencionado, ¿cómo vamos a manejar? Bueno, si usted ha identificado señales de advertencia, en página 8 abajo, siga este protocolo y vamos a ver los pasitos que vamos a dar aquí. Paso 1, reconocimiento y diagnóstico honesto. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? El liderazgo debe detenerse, admitir, no estamos bien. Ignorar el elefante en la habitación solo permite que crezca. El pastor o el presidente de diáconos debe convocar una reunión esencial o en especial con el propósito único de evaluar la salud del equipo usando la tabla diagnóstica que vimos en la página 1. Amén. No lo tapen, no le echen por encima una manito de pintura. No, aquí estamos bien. El Espíritu Santo resuelve toda esta situación. Bueno, eso no es lo que, así no es que la Biblia dice que se resuelve. Entonces, por favor, número 2, oración individual y colectiva. Antes de hablar entre ustedes, hablen con quién. Hablar con Dios, que es el dueño de este asunto. Se recomienda un periodo de ayuno de oración de 3 a 7 días por el liderazgo, un número cualquiera que estoy mencionando. Señor, examina mi corazón primero, revélame mi propia arrogancia, mi falta de amor, mi deseo de tener razón, dame la voluntad de Cristo antes de confrontar a mi hermano. Paso 3, conversación directa y privada, como lo dice Mateo 18:15, que nos da, mis amados, una pequeña fórmula. Entonces, primero, preparación, escriba los hechos observables, no sus juicios sobre motivos, sino lo que usted observa. Usted vio ahorita la señal, ¿verdad? ¿Qué usted ha observado? Si usted ha observado cualquiera de esas cosas, anótelas, para que cuando vayamos a hablar, hablemos de manera objetiva, no por la idea que usted tenga. Porque hay gente que son tan interesantes que dicen, tú no ves que él siempre viene con una camisa negra a la reunión. ¿Qué tiene que ver eso? Nada que ver. No es que a ti se te ocurra, es lo que tú realmente hayas observado. Inicio, hermano, valoro nuestro ministerio juntos, pero he notado tanta cosa y esto me ha hecho sentir esto. Quería hablarlo contigo
directamente para aclarar cualquier malentendido. Evitar frases como tú siempre o tú nunca. Todos sabemos que esas frases son incorrectas. La gente no actúa de esa manera. Bien, y lo otro es escuchar. Esté dispuesto siempre a escuchar que usted también ha contribuido al problema. Porque a veces uno cree que el problema lo tiene el otro, pero uno quizá inconscientemente ha contribuido también con la distancia. Paso 4. Mediación interna. Si la congregación, si en la conversación uno a uno no funciona, o si el conflicto es grupal, entonces involucra a un mediador interno neutral para ser un anciano, puede ser un anciano respetado de la congregación o un líder maduro que no sea parte del conflicto actual. El rol del mediador no es el juez, sino facilitar la comunicación, asegurar que todos sean escuchados y mantener el enfoque en soluciones bíblicas. Esa es la mediación interna. Pero si la cosa todavía no se pudiera remediar ahí, entonces hay que buscar mediación externa, es el paso 5. Si el nivel de conflicto pasa de naranja a más rojo, la mediación interna suele ser insuficiente porque todos son parte del sistema. Busque ayuda externa. Y entonces un pastor de otra congregación respetada en la región, en este caso nosotros tenemos presbíteros que pueden ayudar, un líder denominacional de la asociación, ministerios especiales, que a veces hay ministerios que se especializan en resolución de conflictos. El paso número 6, acuerdos formales y plan de restauración. La reconciliación debe aterrizar en cambios prácticos. Redacten un pacto de liderazgo que subraye compromisos de comunicación, clarificación de roles, mecanismos para la toma de decisiones futuras y un proceso definido para el perdón y la restitución de la confianza. Paso 7. Seguimiento y evaluación. Establezca una revisión de 3 a 6 meses. La confianza se reconstruye con consistencia a lo largo del tiempo. Entonces, ahí le dejo una tablita de herramientas prácticas. Y luego le dejo también, debo terminar, una guía de conversación. Y luego preguntas. Y luego la parte 4, que ustedes ya saben, es el fundamento bíblico y teológico. Hermanos, estamos hablando de la iglesia. Mateo 18, 15 al 17, pudiéramos hablar del protocolo de la gracia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermano, si hay un conflicto y usted sabe que alguien tiene un conflicto con usted, no reúna a nadie, vaya usted solo. Primero, resolvamos esto, hermano. No es conveniente que vayamos a la reunión a tirarnos disparos cuando en realidad somos del mismo equipo. Bien, otra cosa. Jesús establece la privacidad como primera línea de defensa. El objetivo no es ganar el argumento, el objetivo es ganar al hermano. Gloria a Dios. En Efesios 4, 1, 3 está la prioridad de la unidad. La iglesia tiene que saber que necesita, para funcionar bien, debe aprender a estar unida. Y déjeme decirle, la unidad es una señal no solo de espiritualidad, es también una señal frente al mundo de que Cristo está en nosotros. A mí no me cabe en la mente que nosotros no nos podamos poner de acuerdo. A mí no me cabe en la mente que nosotros tengamos que dividirnos cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Digo, yo quiero pensar que estamos hablando con convertidos, porque a veces lo que tengo la impresión es que hay algunos que le falta un pedazo todavía. Pero si son convertidos, y yo asumo que sí, entonces, mis amados, la unidad no es algo que nosotros creamos, es algo que guardamos. El Espíritu ya nos ha unido. Romper la unidad entre pastores y diáconos es deshacer la obra del Espíritu. Así que la mansedumbre tiene que primar aquí. Es esencial. Yo no me la sé toda. Hermano, miren, yo he aceptado
decisiones de mi junta directiva y administrativa no estando de acuerdo. Pero ¿qué yo he hecho? Yo le digo, hermano, mire, no estoy de acuerdo con esto, pero si ustedes lo ven de esa manera, entonces déjenme orar para que Dios nos ayude. Miren lo que ha pasado. En ocasiones, ellos tienen razón. En otras ocasiones, la razón la he tenido yo. Ahora, yo no he ido a la próxima reunión. Ustedes se dan cuenta que yo soy un profeta de Dios. Invidente. Aquí lo que hay es oscuridad. No. Mis hermanos, sencillamente nos equivocamos. A ver, y no tenemos casos en la Biblia. Un hombre como Pablo se equivocó como 3 veces respecto hacia dónde debía dirigirse. No es así. Hasta que Dios tuvo a través de una visión que decirle, hermanito, es por aquí el asunto. Y el profeta Samuel, ese peor todavía, se equivocó ¿cuántas veces? Como 9 veces. Era ahí el ungido del Señor. Dice, no, Samuel, ese no es. Mira aquí el hijo del Señor. Tampoco, mire aquí. Óigame. Hasta que finalmente aparece el jovencito que ya ustedes conocen. Entonces hay que ser humilde, hay que ser manso, no se puede equivocar. Otra cosa es que cuando no lleguemos a un acuerdo, vamos al Señor de este asunto, al Señor de este negocio. En ocasiones lo que hemos hecho es que esa discusión se cierra, vamos a orar durante 15 días. Oigan, hermanos, se lo digo de testimonio delante del Señor. A los 15 días, cuando venimos a discutir, a la verdad que a veces decimos, ¿qué es lo que estábamos discutiendo nosotros? ¿Qué tontería era esa? Entonces encontramos el camino, encontramos la dirección de Dios. Yo como pastor suelo, por lo general, ser muy franco, yo no me las sé todas. Así que a ocasiones digo, pastor, ¿qué vamos a hacer? Digo, yo no tengo idea. Vamos a orar. Vamos a pedirle al que sabe, que nos revele, que nos diga cómo lo haremos. Entonces Dios nos ayude. Y Filipenses 2, 3 y 4 nos da un antídoto contra la rivalidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¡Qué maravilla! Vamos a esas reuniones sabiendo que los demás tienen la dignidad que yo reclamo para mí. Que las opiniones de ellos son tan válidas como las que yo puedo tener. Y Dios nos va a ayudar con esto sin duda. Así que, finalmente, Santiago 3, 17 y 18 habla de la sabiduría que pacifica. La sabiduría que viene de Dios es primeramente como pura, después pacífica, amable, benigna. Si la estrategia de liderazgo produce división, celos y contención, entonces su origen no puede ser divino, sino terrenal y diabólico. Gloria a Dios. Así que mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que Dios les ilumine. Recuérdense que yo no soy traído de Suiza. Yo estoy en la misma batalla que estamos todos, pero con la certeza de que nuestro Dios está de nuestro lado y que nosotros podemos lograr mucho si tratamos de ser saludables. Oigan, saludables. La iglesia no es un campo de batalla donde yo vengo a ver quién es el que gana y cuál es el partido que... No. La iglesia es un lugar de servicio en que tiene que ganar el reino de Dios, en que tiene que ganar la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga y muchas gracias.